¿Cuál es la diferencia entre la expresión que completa una órbita cada 93 minutos y que repite su trayectoria cada 5 días? O sea, una órbita es el giro completo desde un punto hasta la vuelta al mismo punto. ¿Sí? Eso es una órbita. El satélite está haciendo esto. Sí. Pero ¿qué pasa? La Tierra no está fija, no está quieta. La Tierra se va moviendo. O sea que para que el satélite vuelva a pasar por el mismo punto, ¿qué tiene que ocurrir? Que la Tierra dé la vuelta completa. Tiene que girar la Tierra y tiene que volver a posicionar exactamente en el mismo lugar. Porque aparte, no es que cuando pase el satélite va tomando órbitas exactamente vecinas. Porque a veces la Tierra gira demasiado rápido, entonces las órbitas que se toman, por ejemplo, tomo una faja acá, luego tomo la faja de acá, luego otra faja acá, luego otra acá. Después cuando viene la segunda vuelta toma la faja de al lado, la órbita de al lado, la trayectoria de al lado, después toma otra acá y después acá. Entonces por eso tarda, dependiendo del satélite, puede tardar 16, 18 o 25 días en volver a pasar por el mismo punto sobre la superficie de la Tierra. ¿Sí? O sea que, ¿qué significa esto? Que al satélite le lleva, para cubrir toda la superficie de la Tierra, le lleva 25 días. Pero cada vuelta alrededor de la Tierra le toma 108 o 109 minutos. Eso es. ¿Sí? Y ten en cuenta otra cosa, que el satélite solamente registra en la órbita descendente. Eso también queremos preguntar. ¿Es nodo descendente? Sí. ¿Qué significa eso? O sea, imagínate, el ¿Todos satélite... los satélites tienen nodo descendente? Todos tienen, pero los satélites como el SAOCOM registran en modo descendente y ascendente. ¿Por qué? Y ya te explico. El satélite hace esto, así, permanentemente, está girando. Pero si el Sol está acá, de acá que es de noche. Sí. Y vos lo que registras es la reflexión de los objetos de la superficie del suelo de la luz del Sol. ¿De noche vas a registrar algo? No. No. Entonces se apaga cuando sube y registra cuando baja, cuando tiene el sol a la espalda. Por eso se llama heliosincrónico, porque está sincronizado para registrar cuando tiene el sol a la espalda. ¿Entendés? Heliosincrónico es de órbita descendente y cuasi polar. Tiene 98 grados, o sea, tiene un desvío de 8 grados, pero no pasa por el eje polar, sino que pasa cerca de los polos, pero no registra sobre los polos. ¿Sí? Por eso se llama cuasi polar, heliosincrónico y de órbita descendente. Ahora, el SAOCOM, por ejemplo, o el RadarSat, esos satélites son de tipo radar. Tienen su propia emisión de energía, no necesitan el sol. Entonces pueden registrar de día o de noche. Por eso ellos van a registrar o en órbita descendente o en órbita ascendente, en cualquiera de las dos órbitas. ¿Sí? En ese sentido no hay problema con si es órbita descendente o ascendente. Y no son helisincrónicos porque emiten su propio pulso de energía. ¿De acuerdo? Eso es. Y ahí lo primero que tendrías que hacer es recortar seguramente. Cada vez que quede algo así. Y otra pregunta, la página 86. Podemos ver esta. Dice que dos aspectos próximos se verán separados si su distancia al avión es pequeña, pero se verán como un solo objeto si la distancia es grande. ¿Por qué? A ver, ¿cómo dice? Obviamente. O sea, te dice, si vos tenés dos objetos que están próximos entre sí. Sí. Si están cerca del avión, se van a ver separados. Si están lejos del avión, se van a ver como un solo objeto. A eso se refiere. Por la escala. ¿No? Te hago una... Mira, te muestro algo. ¿Vos querés ver estas dos lapiceras? ¿Sí? ¿Querés ver los capuchones? Si querés saber si son dos capuchones o uno, sacale una foto con tu teléfono, ahí a 10 centímetros, y sacale una foto con tu teléfono a 30 metros. En el teléfono, ¿cómo se va a ver si saca la foto a 30 metros? Se va a ver un punto blanco.
no vas a llegar a ser, no vas a saber si es uno, dos o tres capuchones. Se van a ver como un solo objeto. O sea, obviamente esto está directamente relacionado, no importa cuál sea la amplitud de la señal, ni de la resolución que vos tengas en la antena, sino que también vas a tener una componente en función de la distancia a la cual te encuentras de la antena. Cuanto más cerca estés de la antena, vas a tener mayor resolución. Si estás más lejos de la antena, la resolución disminuye. Eso no pasa en un satélite, ¿por qué? Porque la distancia al objeto en el satélite siempre es fija. Sí. Entonces, la resolución va a depender de otros caracteres, no va a depender de la distancia. En cambio, en un avión, vos podés volar más bajo o más lejos del objeto. Y eso también va a influir en la resolución que vos tengas de los elementos que tenés en el terreno. ¿De acuerdo? A eso hace referencia. O sea, vos vas a tener que la resolución va a depender del ancho del haz que vos estás proyectando. Cuanto mayor sea el haz, puede ser que reboten más objetos que están a la misma distancia y lo vas a ver a todo como uno solo. Si el haz es más angosto, tenés más probabilidad de discriminar objetos que están próximos entre sí. Entonces aumentás la resolución. Pero ¿qué sucede? Si el haz es más pequeño, disminuís la faja de registro. ¿Entendés? Para una misma altura de vuelo. Entonces, ahí jugás con otras cosas. Para que el haz sea más angosto, ¿qué necesitas? Que la antena sea más grande. O sea, si estamos hablando del RAR, que es el radar de apertura real, ¿sí? El tamaño de la antena te condiciona la amplitud de la señal que vos estás emitiendo. Mayor antena, mayor longitud de antena, mayor resolución. ¿Sí? Cosa que no pasa con el SAR, que es el sistema radar de apertura sintética, el SAS, que emula una antena de mayor tamaño, o sea que podés mejorar la resolución con la misma antena, una de apertura sintética. Esa es la diferencia. Pero bueno, tenés la amplitud de la señal y tenés también la distancia a los objetos. Esas dos cosas te van a condicionar la resolución que tengas en la imagen. ¿De acuerdo? Y otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre infrarrojo blanco y negro y pancromático blanco y negro? O sea, blanco y negro que se ven así, en una escala cromática. Solamente se ve en una escala cromática. O sea, vos tenés una sola banda o una sola imagen, pero no es una composición color. ¿De acuerdo? Sí. La que es infrarrojo, en blanco y negro, es una banda que corresponde al infrarrojo y se resuelve así como estaba viendo en escala de gris. Y la pancromática se ve igual, se ve una imagen en escala de grises. A ver si tengo acá. Está cerrado. ¿Vos viste las fotos aéreas que teníamos nosotros? ¿Cómo se llama la línea ruta? Eso es pancromático blanco y negro. Le vamos a poner. Si vos sacaras la foto con tu teléfono, es pancromático color. Recorte, ponle. ¿En qué rango o longitud de onda trabaja tu teléfono? La cámara de tu teléfono. Cualquier cámara común. Invisible. Eso es pancromático. O sea, se le llama pancromático una región del espectro electromagnético. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, Sí, nosotros tenemos. lo que hace, Claro. lo que se hace para formar una imagen de pancromático color es que vos tenés que utilizar el filtro Bayer, ya sea en forma analógica o en forma digital. O sea, el filtro de Bayer en forma analógica, en una película, por ejemplo, funciona que la película se construye con 3 capas. Cada capa reacciona de manera diferente a una radiación, a una longitud de onda definida. Una reacciona al azul, la otra al verde y la otra al rojo. Y lo que obtenés es una película color. Ahora, si vos trabajás con una cámara digital, tenés el arreglo de Bayer,
¿sí? Que es son 4 detectores para formar un píxel, ¿sí? Donde tenés 2 verdes, un azul y un rojo. Entonces, cada detector registra en una longitud de onda, pero la suma de ellos registra en el pancromático. Por eso sigue siendo una imagen pancromática. Y el resultado es una imagen de composición color. Eso es en el filtro CCD. Y en el filtro CMOS, cada detector registra en el pancromático. O sea, no tenés 4 detectores para formar un píxel. Cada detector va a formar un píxel. ¿Cómo se forma una imagen a color? Si vos tenés que cada detector forma un píxel. Digitalmente se separa ese canal radiométrico en 3 canales, rojo, verde y azul, y después se vuelven a unir para formar una imagen color. O sea que sigue existiendo la estructura de Bayer, el filtro de Bayer, pero es un filtro digital. Esa es la diferencia. Ahora, vos ponete a pensar, acá tenés que construir 4 detectores para un píxel. En la CMOS es un detector para cada píxel. ¿Cuál es más barato? Este sale 4 veces más barato. Por eso esa tecnología se empezó a usar en las cámaras web. Las cámaras web son las más baratas que hay, las webcam. Pero como era más barato y más eficiente, ¿por qué? Porque en las placas SD vos tenés que son circuitos interconectados. Por eso se llama Charging Coupling Device, que significa circuitos interconectados y están conectados por línea. O sea, si falla un detector, falla toda la línea, porque no se levanta todo el registro. Y a su vez, todas las líneas vos primero tenés que esperar que físicamente la energía se va a almacenar y se transforma en un impulso eléctrico, y eso va recién, se junta con todos los otros, y eso es una placa, que es un transformador, una placa electrónica, digamos, es un procesador electrónico que se llama procesador analógico digital, donde convierte esos impulsos eléctricos en una información digital, en un número digital, ¿sí? Entonces, todo eso lleva un tiempo. En las placas CMOS, cada detector está conectado directamente con ese procesador. Entonces, el tiempo de respuesta es mucho más rápido. Por eso es más eficiente. Y si te falla un detector, solamente va a fallar ese detector y no influye en el funcionamiento del resto. Entonces el filtro sigue estando, pero funciona de manera digital. ¿En qué te puede influir eso? Y a veces los tonos, los colores reales pueden verse ligeramente modificados. Entonces las cámaras reflex de los fotógrafos profesionales trabajan todavía, la mayoría, con filtros, con procesadores CCD y no CMOS. Las cámaras semi-pro son todas con CMOS. O todas las que vos tenés, todas estas trabajan con CMOS. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, vos para tener una resolución de 10 megapíxeles, acá necesitas tener, por ejemplo, 40.000 detectores. Y acá, para tener 10 megapíxeles, necesitas multiplicar por 4. O sea, necesitas tener 160.000 detectores. O sea, lo cual necesariamente necesitas 4 veces más tamaño. O sea, si vos tendrías que poner un celular en una placa CCD, necesitarías tener un espacio mucho más grande dentro del celular. Y el celular tendría que ser así de gordo, más o menos, para tener la misma resolución. ¿Sí? Eso para que más o menos lo entiendan. Así funcionan las placas CCD y las CMOS. Y tiene que ver con eso, justamente, con lo que Cuando estudiamos cámaras digitales y analógicas, ¿en Sí. qué tenemos que hacer más foco? ¿En la parte química del proceso de las cámaras en todo. analógicas? No hay problema, ¿no, profe? ¿Cómo te va? Eso tiene que ver con el revelado, la parte química, el proceso, eso es el analógico. Sí. Bueno, yo tengo que ir hasta la obra social, ¿no? Bueno, avísenme si no. Entonces vos tenés, en la analógica tenés que entender cómo es el proceso de registro, o sea, cómo funciona la cámara, Sí. básicamente, ¿sí? Cuáles son las partes, vos tenés el almacén, el cono y el cuerpo de la cámara. El cuerpo en realidad es un anillo que une el almacén y el cono, básicamente, y en el cuerpo también está el mecanismo principal, la provisión de energía para las otras partes. El cono es exactamente igual en la cámara analógica y en la cámara digital.
En la cámara digital se reemplaza lo que es el almacén por una placa detectora. O sea, ya no tiene más películas, sino que pones una placa detectora, donde ahí están todos los sensores. O sea, cada uno de los sensores de óxido metálico que van a interactuar con la luz. Y el almacenamiento se hace en una memoria flash o en un disco, que puede estar integrado en la cámara. Como estas cámaras pues, que pueden trabajar, o las cámaras digitales que ustedes tienen, que tienen una memoria interna y podés poner una memoria externa también. El proceso de revelado es sencillo, no le pedimos que se aprendan las ecuaciones, sí que se aprendan los nombrecitos de algunos de los que tienen ahí, de los compuestos, que vos sabes que primero, cuando opera la cámara, la luz atraviesa todo el cono. En el centro del cono está el obturador y el diafragma. ¿Sí? El diafragma regula la cantidad de luz que pasa, porque en función de una serie de pasos que se llaman, que es el número F. Si vos agarras cualquier cámara profesional, tiene en el objetivo tiene una serie de números. Esos son los números F, la tabla F. Que básicamente, cada vez que vos haces un clic, que hace clic, clic, eso se llama un paso. ¿Sí? Cada paso es el doble de la superficie anterior, o en un sentido o en el otro. Si vos lo abrís, siempre te vas a abrir al doble del tamaño de la superficie anterior que tenías de ingreso de luz. ¿Cómo trabajan los fotógrafos? Utilizan un luxómetro, que es un aparato que mide la cantidad de luz que le llega al modelo o a la escena que quieren fotografiar, y ahí saben qué paso usar. Ahora, ¿cómo podrías hacer vos para saber si tenés que abrir o no el diafragma? El diafragma. Si estás haciendo un vuelo fotográfico con la cámara digital. O si tuvieras una cámara analógica, ¿cómo sabrías vos cómo abrir el diafragma? Si tenés que abrirlo o cerrarlo. ¿Qué se te ocurre? Sabiendo la hora del día y con el la hora sol va a del día, brillar más. y vos tendrías que ir en la aeronave mirando hacia abajo. Y si no podés mirar hacia abajo porque tenés un dron, 635, 655, no sé, por la sombra de los objetos. no necesariamente. ¿Cómo sabes si la foto sale muy iluminada o poco iluminada? ¿Cómo haces vos para saber si tenés que poner modo nocturno o no en tu teléfono? Porque se ve oscuro o no. O sea, tenés que sacar fotos antes. Hacer algunas fotos de prueba. ¿Sí? Si vas con un dron, vos los vas viendo en el momento, en el instante que vas haciendo el registro, vas viendo la foto y ahí podés ajustar la configuración de la cámara. ¿Sí? Eso es. Y el obturador, ¿sí?, es lo que regula el tiempo de exposición del sensor remoto, ya sea película o el detector. Reacciona a un instante que vos dejás pasar la luz. En algunos casos, algunos obturadores se puede regular el tiempo de exposición, en otros no. La de tu teléfono sí se puede regular el tiempo de exposición, por ejemplo. Vos agarrás y ponés, vos no tenés idea, pero el teléfono lo hace de manera automática. Si vos pones modo nocturno, ¿qué es lo que estás haciendo? El modo nocturno lo que hace es abrir el diafragma, o sea, deja pasar mayor cantidad de luz y ralentiza el obturador. O sea, que la foto se tome más pausada. Por eso tiene que estar todo quietito cuando sacas una foto de tarde o de noche. Porque si vos moves, sale movida la foto. Y justamente es por la velocidad de obturación. Si la velocidad de obturación es baja, o sea, si tiene una lenta velocidad de obturación, eso te influye en el MIF, que es el movimiento de la imagen fotografiada, que es el tiempo de exposición. Se mide por la velocidad de obturación. O sea, si la velocidad de obturación es alta, el tiempo que permanece la película expuesta a la luz va a ser bajo. ¿Entendés? Ahora, si vos vas volando en un avión con muy buena iluminación, vos necesitas que sea una velocidad de obturación muy alta. ¿Para qué? Para que no haya movimiento de imagen fotografiada. ¿De acuerdo? Eso es para cualquier tipo de cámara funciona. Ahora, si vos querés sacarle foto a un auto de carrera en Fórmula 1, necesita una velocidad de obturación altísima. Porque si no, siempre sale movido. ¿Sí? Pasa eso.
Una vez que vos tenés eso, ahí en el centro del objetivo va el obturador y diafragma que funcionan así. La luz diverge y llega al plano del negativo o al plano de la placa detectora. La distancia que hay desde la zona del obturador y diafragma hasta el detector, plano de detección, es la distancia principal de la cámara. ¿Sí? Entonces vos, en función de esa distancia principal, tenés cámaras normal, gran angular o super gran angular. De hecho, los teléfonos solamente, ningún teléfono trae cámara normal. Trae o gran angular o super gran angular. Si vos tenés un teléfono que te saca una panorámica espectacular, una super gran angular. Y hay otros que te sacan un poquito menos, que son gran angular. Siempre va a tener mayor distorsión cuando te vas del centro de la imagen. Eso es posta. Entonces eso va a depender mucho del objetivo, no depende del tipo de cámara, sino del objetivo que lo estés utilizando. Y bueno, y si es en la analógica, tenés que ver cómo funciona la película. O sea, hay un sistema de vacío que hace que la película se adhiera, se pegue y quede perfectamente horizontal. Imagínate, si no funciona el sistema de vacío, la película puede quedar 2-3 milímetros por abajo de donde saca la foto y con la curvatura de 2 milímetros te cambia toda la escala en la foto. O sea, ahí tenés un error de escala por falta de funcionamiento de la placa del sistema de vacío, la placa cribada del sistema de vacío. En cambio, en una cámara digital ese problema no lo vas a tener porque el arreglo de los detectores siempre es fijo. Entonces, bueno, y después, bueno, tenés el mecanismo que hace que se apague el sistema de vacío y mueva las bobinas para que la película expuesta se corra y quede una película virgen de nuevo ahí. Una vez que vos sacaste la foto, ¿sí? La película ingresó luz y la luz es energía en realidad. Lo que hace es cambiar el estado energético de las moléculas de sal que había en la película, en el halogenuro ese de plata que está en una gelatina. Eso es como una gelatina que es emulsión fotosensible, es una gelatina que tiene sales adentro. ¿Sí? Entonces, al cambiar el estado energético aumenta el nivel orbital de los electrones más alejados. Entonces, cuando vos vas, por eso se llama imagen latente, porque es una imagen que está ahí adentro, pero vos no la ves. Está, pero no se ve. Ahí no ocurre ninguna reacción química. ¿De acuerdo? En la formación de la imagen latente no ocurre ninguna reacción química. Solamente hay una excitación de las moléculas de sal ante el estímulo de la luz. ¿De acuerdo? Bien. Cuando vos procedes al siguiente paso, que es el revelado, metes la película en una solución reveladora. Que ahí tienen algunos compuestos, por ejemplo, hay algunos alcoholes que son orgánicos, hay hidroquinona, ¿sí? Esos son los nombrecitos que te tenés que aprender nada más. Y otros más, ¿sí? Algún metanol, metilol, hidroquinona y hay algunos otros. Esa solución tiene un pH especial, un pH en particular. Cuando vos metés la película, esa película, ese gel que tiene la película trabaja como una membrana osmótica. Entonces, el líquido revelador va a empezar a disociar todos los que están con un radio atómico mayor. Entonces primero disocia eso. Si vos dejas el tiempo suficiente, la solución reveladora te va a disociar todo. Si lo dejas poco tiempo, no te va a disociar todo lo que fue expuesto a energía. Entonces, para eso el laboratorio te dice tantos minutos o tantos segundos en tal solución. El laboratorio te dice exactamente cuánto tiempo tenés que meterla ahí. ¿Hasta acá? Vamos bien. Una vez que vos hiciste eso y pasó el tiempo que tenés que hacer, pasamos a detener la acción reveladora. Porque ya se disociaron todo lo que teníamos que disociar. Entonces ahí se hace un baño de paro. Que es meter la película en una solución con pH completamente diferente. Cambiamos el pH y al cambiar el pH, la acción que vos tenías osmótica sobre esa membrana se corta, termina. Entonces cortamos esa acción reveladora. Entonces una vez que cortamos la acción reveladora, ¿qué pasa? Tenemos que hacer que todas las sales que no se disociaron, ¿sí?, que reaccionen y formen una sal doble. O sea,
metes otro compuesto químico que hace que reaccionen todas esas sales y formen una sal doble. ¿Por qué? La sal doble es una sal que tiene un hidróxido y dos metales, por eso se llama sal doble. ¿De acuerdo? Una vez que reacciona y se forma ese compuesto químico nuevo ya no reacciona a la luz. Entonces todo lo que no se disoció no se va a volver a disociar. Y finalmente lo que tenés que hacer es un lavado. ¿Para qué sirve? Para que removas de esa solución de gel que tenés ahí, que remuevas todos los restos de soluciones de todos los otros procesos anteriores. ¿Por qué? Porque si en el gel queda restos de solución reveladora, el efecto va a continuar a largo plazo. Entonces con los años las fotos se vuelven amarillas, pierden calidad. ¿Entendés? Eso para revelar el negativo. Pero para ver las fotos estas fotos se imprimen en papel positivo. O sea, la única diferencia es que el negativo tiene una base de acetato, que es como una placa de radiografía. Y esto es papel. Pero el papel también tiene la emulsión fotosensible arriba. También. ¿Sí? Entonces, al tener la emulsión fotosensible, también hay que revelarlo. Nada más que ya no se usan tachos, sino que se usan bandejas. Y vas metiendo la película por diferentes bandejas. No sé si vieron las películas, cómo revelan fotos. Sí, pero porque cuando revelan fotos de las películas, tienen una luz roja, una luz amarilla, y cuando prenden la luz, dicen que ya arruinaron el proceso. Porque justamente tiene baja reacción a la luz roja. O sea, vos necesitas... ¿Qué pasa si vos prendés la luz amarilla? Estás haciendo que incida la luz pancromática sobre una imagen y sobre unos cristales de sales que todavía no reaccionaron a la luz, que no se disociaron, y está haciendo que toda la película se exponga a la luz. Entonces, todos los cristales de sal van a quedar en estado de energético igual. Entonces, cuando vos disocias y lo metas en solución reveladora, ¿qué va a pasar? Blanco. Va a quedar todo blanco, se va a disociar todo. Ya queda todo negro. Y cuando hagas la copia va a quedar todo blanco. ¿Entiendes? Así va a quedar. Entonces, eso se llama que se ha velado el rollo o la película. Es cuando la película fue expuesta a la luz antes de ser revelada. ¿Sí? Una vez que la película es revelada, ya la podés exponer a la luz. ¿Por qué? Porque ya pasó por el proceso de fijado, ya no va a reaccionar a la luz. ¿Sí? Ya se retiró lo que no reaccionó, fue lavado. En algún caso, las fotos viejas que quedan de ese color magenta, conocido, es amarilleo, es porque quedan restos, está mal lavado. Entonces siguen reaccionando con el tiempo y le da ese tono tan característico de las fotos viejas. Porque el papel fotográfico en realidad trae esa emulsión fotosensible. En realidad el papel fotográfico para la copia de fotografías de película no es que te lo venden como el papel fotográfico para la impresora, que vos vas y lo compras y te lo dan, sino que viene y tiene que estar oculto de la luz, no puede estar expuesto a la luz. Eso se abre el paquete, se saca ese papel fotográfico en el laboratorio, con la luz roja esa, para que no reaccione a la luz. Después viene una maquinita que lo que vos haces es, lo que ustedes venían acá en la guía, hay una copiadora de contacto, ¿sí? Que pone la película y el papel, que tienen que ser del mismo tamaño, y se hace pasar una luz a través del negativo y se imprime en el positivo. El mismo proceso invertido. Cuando vos tenés las películas de 35 milímetros, que son de 3,5 centímetros, y te pregunta el fotógrafo de qué tamaño quiere la foto, ¿cómo la agrandan? Obviamente, alejas la película de la foto. Cuanto más alejado tenés, se va a proyectar en un mayor tamaño. ¿Sí? Se hace foco, es lo mismo, digamos. Entonces vos cambiás la distancia focal, vos podés ampliarla de esa manera. Y se hace pasar un haz de luz a través del negativo y se lleva al papel positivo. Y después se revela el papel positivo. Hoy en día, bueno, es más sencillo porque es todo impresión nada más. ¿Sí? Hoy hasta la hora social. Sí, sí. Y la relación B sobre Z de Sí. las cámaras gran angulares, en el libro, en este texto decía que era 0,6. ¿Eso es siempre? No. O sea, fíjate vos que vos estás diciendo B sobre Z. Depende cuál es el recubrimiento que vos necesitas y va a depender de Z, que es la altura de vuelo sobre el terreno. O sea, son dos parámetros que vos lo determinás en la planeación de vuelo.
Eso te va a dar la exageración estereoscópica acá en función de qué modelo estés utilizando para ver la foto. Ahora, si vos sacás fotos seguidas arriba, ¿sí? Tenemos una base en el aire así, con una altura de vuelo de 8000 metros, posiblemente tener una relación de B sobre Z muy, muy baja, o sea, un B muy pequeño y un Z grande. Ahora, cuando vos la pones a las dos fotos para verla con un estereoscopio, no respetás esa misma relación. ¿Sí? Siempre estás poniendo más separada la foto para verlas mejor, entonces eso produce que haya una exageración vertical. ¿Qué significa esto? Que vas a ver los objetos más grandes de que si vos fueras la que estuvieras viendo los objetos desde el avión. O sea, si vos te subís al avión y lo estás viendo de arriba, los objetos se van a ver en tamaño. Si lo ves con un estereoscopio, los vas a ver de manera diferente. Los árboles los vas a ver más grandes. ¿Cuánto más grande? Bueno, la exageración estereoscópica te va a decir, si te dice que es una relación de 3, significa que lo vas a ver de 3 veces mayor el tamaño. Es como que agarra el Google Earth, ¿sí? Y pongas a exagerar 3 veces y va a ver la montaña 3 veces más alta, básicamente. Pero eso no significa que sea la realidad. Ahora, ¿en qué puede influir que vos veas más grandes las cosas? En que hagas estimaciones de pendiente que no sean correctas. O sea, si vos lo ves más alto, va a decir hay más pendiente y en realidad a lo mejor no hay tanta pendiente. Entonces esas cosas, para eso te ayuda ese numerito, ya te está condicionando, te está diciendo, vas a ver esto, lo vas a ver así. Entonces cuando yo hago interpretación, puedo limitarme a algunas cosas. Entonces, si yo quiero saber la pendiente, la puedo calcular, puedo aplicar la fórmula de paralaje, que lo que me da es la diferencia de altura entre dos puntos, mido distancia, corrijo desplazamiento de relieve y ahí puedo medir una pendiente real. ¿Sí? Porque tengan en cuenta una cosa, imagínense que yo tengo una foto, tengo una montaña y quiero medir la pendiente de una ladera de una montaña. Yo digo de este punto a este punto. Sí, si yo lo mido en ese punto en la foto, y lo veo así, van a tener esto. Esto va a ser, acá vamos a exagerar un poco, para que se vea, acá tengo la montaña, y yo quiero ver este punto y este punto, la pendiente ahí. Si yo proyecto esto a mi fotografía, este punto, vamos a llamar a este punto B, yo en la foto lo voy a ver como si estuviera en este sitio en el plano de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué distancia voy a medir yo en la foto? Voy a medir esta distancia. En realidad, la pendiente es la inclinación que tiene el terreno. Entonces, ¿cómo mido la inclinación? Bueno, es que tendría que ser vertical. La inclinación en el terreno se mide acá y se puede medir con la relación de estos dos ejes. Del eje horizontal y del eje vertical. El vertical es la diferencia de altura que lo voy a calcular con la fórmula de paralaje. Y la fórmula de paralaje utiliza esto. Delta de P entre A y B, en este caso sobre delta de P entre A y B, por más el paralaje, en este caso sería de B, porque B está en el plano de referencia. ¿Sí? Por eso tenemos el paralaje de B acá. Esta sería la fórmula para este caso. Pero yo lo que tengo acá, fíjate que no es esta distancia la que yo necesito para medir la pendiente, sino la que yo mido en la foto, que es esta distancia. Esta que está acá en verde. ¿Cómo puedo calcular yo esta otra distancia? Y bueno, yo sé que la diferencia entre la posición de un punto observado en la fotografía y la que este debería tener si estuviera en el plano de referencia se llama delta de R. Entonces, si yo mido una distancia en la foto, tengo que corregir el desplazamiento debido al relieve, y corrigiendo el desplazamiento debido al relieve puedo saber la distancia real que hay entre A y B. La distancia horizontal, la distancia real entre A y B.
Y ahí sí voy a obtener el valor de pendiente real. Si no hago corrección de desplazamiento de relieve, voy a obtener una estimación de pendiente, pero no una pendiente real. ¿De acuerdo? Para eso sirve desplazamiento de relieve y para eso sirve también el delta H. Que bueno, el photomod lo hace automáticamente. Podemos medir las diferencias de paralaje. Cuando hacemos ya la restitución fotogramétrica, la foto queda corregida, pero se guardan todos los paralajes, entonces puedo calcular diferencias de altura, y como la foto ya está ortorrectificada, ¿qué quiere decir? Que cada punto se traslada a la posición que debería tener en una proyección ortogonal, o sea, pasando de una proyección central a una ortogonal. Entonces todas las distancias que yo mida, van a ser las reales. Hola, ¿cómo estás? Recién Y con los delta H puedo calcular las pendientes. Por eso se puede generar un modelo digital de elevación y a partir de ahí podemos hacer pendientes. Profe, y la marca flotante, Sí. no me queda claro para qué sirve. bien. O sea, ¿cuál es su Es el utilidad? principio de cómo trabajan tus ojos. Sí. Más allá de que usan anteojos, no tienen problema para ver con ambos ojos, ¿no? No, Bien. ¿No? Entonces, lo que pueden hacer es, hagan lo siguiente. Buenísimo, entonces yo le veo. Pongan los dos Le voy a dedos, mandar un ahí, mensajito, pues. así, a una distancia fija. Sí. Y traten de ver, Ay, sí, claro. por ejemplo, vean acá el borde de la mesa, manteniendo la distancia de los dos dedos, Ay, y sí, vean me cómo se ven los costó, dedos. pero Y mira, después vean la qué- pared. Qué energía, realmente. No cambien la distancia entre los dedos. No, y la Cuando ustedes miran la Ay, pared, me imagino, la debe ser distancia a un los dedos placer, cambia. me debe contagiar. no. Pero no miren los dedos, ¿no? Miren, hagan foco acá. Exacto. La Sí, cuando miras separación acá se entre ven los más dedos, juntos y después ya no. Claro. como que se separan Sí. un poquito los dedos. Bueno, esa separación, No, fíjense no, que ustedes no cambiaron la exacto, distancia hay entre los pocas, dedos, hay pocas. pero sus Así- ojos hacen que los dedos se separen un poquito. ¿Sí? Eso es el paralaje. Su cerebro Sí, tal trabaja cual. interpretando el paralaje permanentemente. ¿Con respecto a qué? Exacto, Con respecto a lo que tenemos hacia el exacto. fondo. Sí, 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 a Si veces ustedes uno vieran no hacia el observa, ¿no? horizonte, Entonces eso le debe sus pasar, ejes debe- ópticos se sí, ponen en bastante. paralelo. Bueno, Sí. muchísimas Entonces, gracias. cada Yo vez que ahora voy a ustedes llamar, cambian voy a el llamar, eje óptico, porque yo le mandaba mensajito la a ese, posición porque relativa de los llega. objetos vistos con cada ojo cambia. Eso es paralaje. Eso es el principio de la marca flotante. Fíjate que acá te dice, Dale, si yo cambio la posición de A y la acerco Bueno, muchísimas gracias, sobre un mismo eje gracias. óptico, Chao, chao, hasta con luego. este ojo a A lo voy a ver igual. O sea, con este ojo voy a ver que A no cambió, pero con este otro ojo sí veo que A cambia. Entonces mi cerebro interpreta que se acercó. ¿Pero por qué? Pero si acá no cambia en este ojo, en este eje óptico, pero acá sí. ¿Y cómo puedo saber si está más cerca o más lejos? Por esta diferencia. O sea, cuando cambio el eje óptico, se produce esta diferencia. ¿Qué es la diferencia entre los dedos que tenían ustedes? Si se acercan o si se alejan. Entonces yo sé si está más lejos o está más cerca el objeto. Su cerebro trabaja automáticamente. A partir de esto usted puede determinar si un objeto está lejos, si está cerca, y puedo determinar en intervalos de tiempo, puedo determinar si el auto se está acercando o no. Entonces yo sé si me voy a correr de la calle o si me quedo para que me atropellen, más o menos. Porque yo le puedo poner dos autos, uno gigante y uno chiquitito a escala, y se lo pongo al chiquitito cerca y al grande lejos. Bueno, se juega con eso que son las ilusiones ópticas que se ven en internet. O ese que agarra una copa y vos ves que llena una copita de vaso y agarra y es una copa Sí. gigante. Bueno, justamente ¿por qué? Porque ustedes no tienen las dos perspectivas. Al no tener las dos perspectivas, no pueden utilizar el principio de la marca flotante para determinar la posición real del objeto. Entonces, ¿cómo determinan el tamaño del objeto? Y bueno, en función a un parámetro de referencia. En ese caso sería la persona. ¿De acuerdo? Pero en la realidad, como no lo ven en un monitor, ahora, si tuvieran un monitor 3D y eso estuviera registrado en 3D, ¿qué significa? Ver una película o una animación en 3D significa que la película se registró con dos cámaras y se registraron la misma escena desde dos puntos focales diferentes. Después se ensamblan, se los ponen en un monitor y ustedes con los anteojos 3D hacen que cada
película, o sea, la filmada con una cámara viene a este ojo y la filmada con la otra cámara a este ojo y el cerebro la vuelve a funcionar y ahí se ve en 3D. Si estuviera filmado así, esos trucos de óptica, esos juegos de óptica no servirían porque ustedes ya estarían viendo cuál está más cerca y cuál está más lejos y la perspectiva no jugaría un rol importante. Ese es el principio de la marca flotante, o sea, significa que cuando yo tengo una variación en un eje óptico, yo puedo determinar el paralaje a partir del movimiento de un objeto, si está más cerca o más lejos. Esto sería el paralaje, el movimiento este. La percepción en este eje óptico. ¿Cuál es la diferencia? En que en una fotografía se ven separados los objetos y no superpuestos y se ve con dos centros de perspectiva, al igual que con la vista, ¿sí? O sea, si yo quisiera, puedo superponer las fotos y ahí tengo y puedo hacer todas las mediciones, que de hecho es lo que se hace más o menos, ¿de acuerdo? Pero para poder ver dos fotografías superpuestas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver cada foto con un ojo diferente. ¿Ustedes hicieron con Photomod? ¿Trabajaron con Photomod? Sí. 2019, 18. 18. No trabajaron con estereoscopio, ¿no? No. No, 19. Yo no puedo decir. Peor todavía. A ver si algo. No, 19. 19, 18 decimos que eso queda libre. Y el profesor también queda libre, pero después se me dice lo de vos también. Yo no sé si se llamaban juegos mentales. Eran buenísimos juegos mentales. Lo daban en Nacho. Era buenísimo. Ahora, fíjense, yo me entendí porque yo no sabía que este era un eje y este es otro. O sea, no lo interpretaba hacia el dibujo. Después me preguntaron, yo no sé en qué minuto le explico. Ya les muestro. Ahí, fíjense. ¿Con los lentes o sin los lentes? Con los lentes. ¿Se ve algo? Sí. Obviamente cada ojo, con el ojo izquierdo ven esta foto y con el ojo derecho ven esa foto. Como las fotos son fotos aéreas y tienen superposición, fíjate esta zona, se ve allá. Sí, pero están tomadas desde dos puntos de perspectiva diferentes que se pueden ver en 3D. Sí. Es una forma de ver en 3D, otra forma sería con anaglifos, otra forma es con los refrescos de pantalla, que son los sistemas nuevos que se usan ahora en el cine. Sobre eso instrumentales hace pregunta el profe. ¿Cómo? Sobre los instrumentales. Hay algo en la guía, pero no le preguntamos casi nada de instrumental porque ustedes no trabajaron con instrumental óptico. Pues yo, para que vean también con esto, que también se puede ver en 3D. De hecho, si ustedes usan anaglifo, lo ven en 3D también en la compu con el Photomod. Y si quieren ver con más detalle, pueden utilizar estos, que son los lentes. Ajá. ¿Sí? Ah, bueno. Ya voy yo por aquí. militar. Listo, nos vemos. Ahí fíjate cómo se ve ahí. A ver, voy a mover un poquito, cosa que no forcen tanto la vista. Yo ahí lo veo perfecto, pero lo que pasa es que ustedes siempre suelen tener más. A les cuesta ver como corresponde, porque tratan ustedes siempre de converger los ejes ópticos
A mí me pasaba, yo era auxiliar en botánica y era auxiliar en sensores. Y cuando iba a botánica y agarraba las lupas, veía doble en la lupa. Y cuando agarraba esto, veía normal. Porque esto es de visión Sí. paralela y las lupas son de visión convergente. Porque los Sí, espejos de la cuesta. lupa hacen que tus ojos se vean como naturalmente. Entonces los que están acostumbrados a ver con otro instrumental óptico, con esto les cuesta. De hecho, yo si pongo la foto a esta distancia, no me hace falta el estereoscopio, pero lo puedo ver. Lo puedo ver en 3D. Ahora, ¿cuál es el tema? Que con esto se ven más grandes los elementos. ¿Pero por qué? Porque existe la exageración estereoscópica. ¿Ahí se ve? ¿Viste cómo se ve? Sí, se ve bien. Los bolitos, ya. Sí, entonces con esto se puede. Es más, ya cuando necesitas ver cosas muy particulares, estos tienen 3 por el momento. Pero después están estos otros que tienen 8 por. O sea, tenés mucho más detalle, pero es para ver cosas muy puntuales. O sea, son elementos muy, muy puntuales. Pablito, me voy para la radio. Bueno, muchos éxitos. Qué bueno que están. ¿Ah? Qué bueno que ya está con la radio, ¿no? Ya, por suerte, mira, después de 2 años. Sí. Antiguamente se dependía mucho del entrenamiento y de la capacidad que tenía cada observador. Más allá de eso. Me acuerdo de una ¿El época, ángulo que había- tenga este espejo de ahí siempre es el mismo? siempre va a ser el mismo. Sí. O sea, si vos cambias el ángulo de ese espejo, va a cambiar la posición del elemento que vos tengas abajo, Sí. básicamente. O sea que la distancia de lectura del instrumento depende de la posición del ángulo de ese espejo, básicamente. Si el ángulo ese de ese espejo, o en algunos casos se utiliza un prisma, tiene que estar 45 grados. ¿Para qué? Para que el eje siempre vaya en paralelo, se mueva en paralelo. Si no, el eje no va a quedar paralelo. Y ahí vas a tener problemas en la medición. La diferencia de los espejos allá sería esta línea y acá sería el... Eso sería el análogo a la base en el aire y la distancia Z sería esta altura. Que ahí aparecen como B y Q en la fórmula de... Básicamente. Pero dentro de todo sí coincide, por ejemplo, en los últimos años, Bueno, ¿qué otra duda tienen? Consulta. Profe, acá dice que las coníferas absorben más luz que las latifoliadas. Sí. ¿No sería al revés? Porque son más por la forma de la hoja, porque son aciculares. ¿Cómo se ve una conífera en una imagen? Oscura, es lo que dice. Claro, sí, pero a mí me queda la duda más que nada por la superficie foliar que tiene. A ver, ¿cómo te digo? ¿Cómo hacemos eso? Hace mucho que no lo uso. Imagínate vos que tenés que analizar o tenés que ver una hoja que refleja mucho, ¿sí? Sí. ¿Cuál va a reflejar más? ¿Una hoja pequeña o una hoja grande? Empecemos ahí. La grande, ¿Por qué? porque tiene más superficie. Ahí tenés una de las cosas, de los criterios. O sea, la superficie de la hoja, ¿sí? Refleja más el tamaño de la hoja. Entonces, más allá de si absorbe o no, ¿sí? La hoja, vos lo que estás viendo en una imagen es reflexión, no estás viendo la absorción.
acuerdo? Sí. Ahora, ya sabemos que la de latifoliada refleja más que una de conífera. Ahora, Ajá. de la luz que llega a la conífera, ¿sí? Del total de la luz que llega a la conífera absorbe mayor cantidad de luz que esta otra. ¿Por qué? Y bueno, por la disposición de las paredes celulares, o sea, de los intersticios que tienen, o sea, de la forma interna de la hoja. Sí. Y en el visible va a depender mucho de la forma, ¿sí? Obviamente, porque va a reflejar menos luz, porque es curva, es circular, ¿sí? Y a veces un decumbente, ¿qué significa esto? Que están como hacia abajo. Encima, si está hacia abajo, va a reflejar todavía menos. Otra estructura que influye también en la forma de la copa. La forma de la copa de las latifoliadas son más globosas, Sí. ¿sí? Por lo tanto hay más superficie expuesta para reflejar, mientras que el pino es piramidal. Sí. O sea que todavía la luz que llega se va a difuminar en otras direcciones y no va a recibir tanto, no va a regresar tanto. O sea, más allá de lo que se absorbe, vos lo que tenés que analizar siempre es lo que se refleja, porque vos lo que estás viendo es reflexión, siempre, ¿sí? Y ese no. Claro. Ahora sí. Te va a costar menos entenderla Sí. que si solamente lo Se puede estimar la velocidad y el caudal. Bueno, estamos ¿Vos qué ganas? Sí, ya. Y la temperatura, si podemos ver hasta ese lugar, medir así, y calcular. Creo que la ruta que va a San Juan. Ese está en la esquina, sí, lo pasamos por la línea por Cerrillos. ¿Y esto qué queda fruta? Pero bueno, sube el cálculo, el nivel del cordón. Claro. Lo publicaste. Si pudiésemos calcular la velocidad, pues. Yo te lo voy a devolver. ¿No? ¿Por qué no lo ves, sabes? No, vos te quisiste hacer Hay un programa, ¿no? Para ver cómo se hace la luz. Es muy alto para. Porque esto, si está grabado en tiempo real, ahí podés medir en un instante. O sea, ver el desplazamiento por segundo, ¿va? Podés tomar la diferencia. Alguna, Si vas a sí, medir ahí, mejor. ahí mira, tenés dos pilares. Claro, Tenés el un otro rayito. segundo. Y podés ver acá, con dos pilares ahí, cómo pasa el agua y tratar de estimarla en ese instante con la misma espuma. Pero acordate que eso es agua en superficie. Después tenés que corregir la velocidad. Sí, por profundidad, pero es muy baja la velocidad. Esto es reflexión, ¿sí? Sí, pero lo que vas a ver acá es reflexión, que es este gráfico nada más de abajo. Toda la energía que llega a un cuerpo, en este caso la que llega efectivamente a la hoja, una parte se refleja y lo que no se refleja, ¿qué pasa? ¿Se transmite o se absorbe? ¿Qué diferencia hay entre tramitancia y absorbancia? Que cuando la transmite modifica la longitud de onda. No, no necesariamente. ¿Sí? La reflexión se refleja en la longitud de onda original y la transmitancia puede modificar algo o no la longitud de onda, pero es la capacidad de dejarse atravesar por energía y que la energía salga del otro lado del cuerpo sin tener mayores modificaciones en cuanto a las propiedades físicas de la energía incidente. Agarra una cuchara y ponela al fuego y en algún momento te vas a quemar porque hay tramitancia. O sea, los metales tienen una alta tramitancia. O sea, el material que se enfría y se calienta rápidamente tiene una alta tramitancia. Vos para usarlo de prenda de vestir para el frío, vos tenés que tener
prendas que tengan una muy baja tramitancia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es uno de los elementos que tienen más baja tramitancia? El aire. Por eso cuando vos sale el sol en invierno, vos sentís que todavía sigue frío el aire. ¿Por qué? Porque el aire no se calienta tan rápido, ni se enfría tan rápido. Y la absorbancia es cuando las plantas utilizan esa energía para los procesos de fotosíntesis, por ejemplo, o para algún otro proceso fisiológico. ¿Cómo absorbe la energía la planta? Mediante enlaces químicos, o sea, utiliza la energía para hacer reacciones químicas y ahí queda la energía retenida en los enlaces. ¿Cómo liberas vos la energía que absorbió las plantas? ¿Cómo? ¿Cómo ustedes usan la energía que retuvo la planta? Porque nosotros no tenemos capacidad de retener energía. Comiéndola. Obviamente, o sea, a través del proceso de digestión rompen los enlaces químicos y se libera energía. Y eso se hace a nivel mitocondrial, imagínate. Cuando yo hago lo derecho, lo complejo, ¿Sí? esos demás y tal, Bien. O sea, nosotros tenemos capacidad de almacenar la energía, pero químicamente. O sea, a través de producir colesterol, grasa, etc. Y después las mitocondrias recuperan la energía de algunos de esos compuestos. Obviamente, si almacenamos más de lo que podemos procesar, el acetil-CoA se vuelve grasa y empezamos a engordar. Pero bueno, entonces esto es de la energía que llega a una hoja. Parte se refleja, parte se absorbe para fotosíntesis y parte se transmite. Eso se llama zinc. No. Son los... ¿le podés eliminar eso? No sé si tenés preguntas. Sí, no Tiene la duda acerca del mapa. Sí. La diferencia entre el mapa base y el mapa topográfico. ¿Qué Mira. diferencia hay? ¿Mapa base o hoja madre lo mismo? No. O sea, cuando vos hablas de hoja madre, estamos hablando de una escala definida. ¿Sí? Una hoja madre siempre va a ser un mapa base. Siempre. No vas a encontrar ninguna hoja madre como un mapa temático. Sí. Tengo que procesarlo de alguna forma para que me quede a nivel del suelo y después hacer este proceso. Sería eliminar la vegetación. Pero Deja, por ejemplo, mira, esta se está desarmando. Que es eso y directamente saquemos la colonia. Y lo otro es eliminar la vegetación importante. No es Porque lo además las fotografías, pero una hoja madre siempre es un mapa base. Pero vos podés tener mapas base de cualquier escala. son RGB y tienen el Un infrarrojo. mapa base puede tener cualquier escala. Pero no sé si ya están unidos los mosaicos de fotografía. En cambio, una hoja Y ahí va a dar la madre diferencia. Eso es lo que para metérselo como ese. Estos son temáticos y esto es mapa base. Si no, hay que usar ¿Cuál es la imágenes diferencia? Que un mapa base resoluciones menores. no tiene otro tema, o sea, tiene los elementos básicos y necesarios para identificar la zona, para ubicarse espacialmente en un determinado lugar. ¿De acuerdo? En cambio, un mapa, todos los otros mapas que no sean bases son mapas temáticos. Un mapa topográfico también. El mapa topográfico es un mapa temático. ¿Cuál es la temática que tiene? La topografía. ¿Y cómo representar la topografía? Con ¿Qué tiene ahí? cotas. ¿Cómo se llaman estas cosas? La curva de nivel. Con curva de nivel. ¿Sí? Sí. ¿Qué es una curva de nivel? De la... línea imaginaria que une. No es imaginaria. ¿Vos podés caminar por arriba de una curva de nivel? Esa otra, sí, tenés razón. Sí. De hecho, sí.
Vos podés Pero seguir no en el está terreno. dibujada, claro. Vos podés seguir en el terreno caminando sobre una línea que está a la misma altura y está siguiendo una curva de nivel. No habría que ver con la corrección. Claro. ¿Sí? Claro, hacia Entonces dónde- no digan ni imaginaria ni real. Es una línea que une puntos de igual elevación o de igual cota. ¿Sí? Eso es una curva de nivel. ¿Y qué es la equidistancia? Rollo, ¿cómo se llama? Aquí está canalizado. Ah, ¿De la distancia entre el curva de animal? Ancho. Fíjate que acá tengo, mirá, esta curva acá y esta otra curva acá. Mirá la distancia. Y acá tengo una distancia muy pequeñita. Y acá más pequeña todavía. Quiere decir que X quiere decir igual distancia. X es igual y distancia. Equidistancia quiere decir igual distancia. Si tenemos 100 metros de distancia, ¿por qué acá están más separadas y acá están mucho más juntas? estamos trabajando. hay bien. mayor pendiente cuando estamos juntos. Sí, es una consecuencia, pero ¿qué es la equidistancia entonces? Habría que ver ahí el descubrimiento. Une puntos de igual. No. ¿Qué es la equidistancia? Tiene que ver con lo que él dijo, la pendiente. Fíjense en allá, el triángulo ese que yo les indiqué. ¿Sí? La pendiente es la inclinación de la hipotenusa. ¿Y qué se necesita para conocer la inclinación de la ¿El hipotenusa? canal por dónde viene? Los catetos. Los catetos. X y H, o sea, la distancia horizontal y la distancia vertical. Alguna nueva ¿Sí? Ah, ¿Qué es la equidistancia entonces? ah. Y capaz que ¿Cuál de los dos están catetos tomando será agua la de todo ese equidistancia? sector también de vuelta sobre el canal. No. Ese es el tema. ¿Será el cateto de la horizontal o el cateto de la vertical? El agua de aquí, algún punto allá. ¿Cateto adyacente sería? ¿Cuál? ¿El X? Sí. El X lo ve acá. Y la nueva la sacan de acá. Esta es la horizontal, porque esto es una proyección ortogonal. Esto es la proyección de la horizontal. Se mide acá esa distancia. Pendiente para uno, para otro, Pero- solamente Y ahí estás viendo que hay diferentes distancias. es difícil Entonces, que tenga para ¿por qué acá solucionar dice equidistancia 100 metros? ¿Qué distancia está haciendo referencia ahí? dos secciones. Que vuelte sobre el norte y sobre el sur. ¿Mm? supongo yo. La distancia horizontal. No, porque la distancia horizontal es variable en los mapas. No es fija. Porque además, si no, Esto para hace llevarle alusión a la una pendiente distancia es más fija. complejo. Sí. ¿Cuál es esa distancia fija? Bueno, y lo que quedaría. Vamos a ver qué programa tiene para El hacer. RAS. HEC. Ese también funciona para discutivo, es un programa para. Se lo puede, creo que se lo puede hacer funcionar. Interesante. RAS. HEC. RAS. Ese es de separado, ¿no? RAS. Sí. Ese es de grupo de ingeniería de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos. No, porque no me acuerdo. No me acuerdo si se Porque en el trabajo en la consultora usan uno que es el Flow 2D, creo, Ah, el flow. pero es para, lo usan para modelo de rompimiento de leak de col. Ah, Pero entiendo que es para. ¿Cuál o sea, línea tiene mayor pendiente? ¿La amarilla, la negra, verde o roja? ¿La roja, sí? Sí, mayor pendiente. Obviamente, porque si es la inclinación de la hipotenusa, la roja está más inclinada. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia ahí para que haya mayor pendiente o menor pendiente? La distancia de la hipotenusa. O sea, más corta la hipotenusa. Puede ser. Pero ahí, en ese caso, Y también el cateto adyacente. Más corto. Sí. Depende qué ángulo tomemos, pero si tomamos el cateto de la horizontal o de la vertical, ¿cuál es el que varía? El de la horizontal. El de la horizontal. pero buscando. Fíjate, si es mayor la pendiente, ¿cómo es la distancia en la horizontal? Más chico. Miren acá los mapas. Ustedes dijeron que cuando están más juntas las curvas de nivel, hay mayor pendiente. Centro de. Es justamente eso. O sea que en el mapa estamos viendo la distancia horizontal. Ahí está, mira, Claro. busca- Entonces, ¿qué es la equidistancia? de- Para.
poder comparar esas Fíjate, pendientes, porque ya debe estar modo probablemente para ¿cuánto? vincularlo con el... dentro lo tengo acá. Aquí puede ser, sí. ¿Y qué pasa si yo trazo esta pendiente acá? Esta línea, acá lo veo. Ahí. Y lo que nos quedaría es Esta pendiente es igual a esta. de sensibilidad Ah, sensibilidad. para hacer ¿Es paralela? el formular. Ah, Sí, Sí. exactamente. tienen la misma pendiente. Bueno, ¿Y qué Eso lo cambia? vemos ahora. Tienen, fíjense que la O distancia, veamos esta parte acá de es la única diferente. y después después pero tienen la misma pendiente. ¿Por qué? aguantame un poquito. sí, Porque para ver cómo corre también. Exactamente, porque ahí va a El tener ángulo es el parámetros mismo. que por ahí son Ah, importantes. porque el ángulo va a ser el mismo. El ángulo Bueno, es y el mismo. Pero ¿cómo eso puedo le saber yo en los tiene mapas que tienen la misma programar pendiente? para hacer la simulación en toda la Porque aparecen como paralelas. ¿cómo se llama? El suelo. Acá, Lo que sacamos con yo la tendría que curva de tomar Ah, ese valor lo y que acá para el suelo. tendría que tomar ese claro, valor. pero es textura. texturas, sí, el índice de ¿Qué tengo acá? Estos intervalos de a cuánto son. Eh, 100. sí, Ahí son intervalos de 100 que también parte del metros. modelo. Claro. ¿Qué es lo que se mantiene constante entonces? Lo que es rugosidad. El intervalo de... ah, rugosidad. Eso es esto. Esta distancia es el intervalo que se da en el eje de la horizontal, de la vertical, perdón. O sea, es el desnivel entre cotas o entre curvas de Y el nivel. suelo que tenemos ahí, bueno, el Nadia Chafatino, que es muy baja resolución. Y ahí, ¿no? Tenemos más que buscar, ¿verdad? ¿No? Sí. Parece que está el de Vargas Gil, ¿no? Es el Vargas Gil. Yo lo tengo. Ahí. Ah, ¿lo tenés? Sí, Excelente. sí, yo Sí, te yo lo lo, paso. lo tenía, te lo voy a Por ahí pasar. lo tengo yo. Vargas Gil se llama, que es un mapa de suelos de detalle ahí en la zona del Valle del Sí. Elqui. Igual en alguna zona le exige bastante el tema Sí, bueno, pero lo de la unidad, pero es más detallado que, Ujú. sí, que el Chafatino, sí. Y le mando un mensaje. ¿Ahora? Lo paso. Tengo acá el disco. No me acuerdo si ese está en esa. Capaz, ¿no? Pero igual lo tengo acá, sí. Bueno, Sí, ese me encanta. De cada dos curvas de nivel consecutivas. También Son cotas consecutivas, siempre. Pero es la separación en la escala vertical, no en la escala horizontal. Claro. Ah, bien. O sea, si vos mantienes constante la escala vertical, buenísimo. la escala horizontal, ¿qué te define? La pendiente. Entendiendo. Y la forma de la curva te va a describir la forma de la topografía. Si es divisoria de agua, si es una línea de escurrimiento, todo eso se puede ver ahí. Tiene... No tiene réplica. No, O sea, la vez que hicimos. La mejor forma de entender esto es de control. agarren curva de nivel, tracen un perfil y trasladen las curvas y vean cómo se dibuja. ¿Cómo se dibuja? Tiene que poner en el eje de las ordenadas, en el de la vertical, Sí, el mismo tiene que número poner de equidistancia. Claro, pero Entonces se ponen valores no a tiene la misma pantalla de distancia. Y ahí dibujo, yo proyecto las curvas de nivel. Ah, directamente. Y ahí veo la forma que tiene. Con la aplicación de celular. Ahí aparece la equidistancia. Si yo lo tengo, por ejemplo, si yo pongo acá, les doy una idea. Si esto sería Bueno, larguemos eso. diferente, Vemos después los yo puedo dibujar acá parámetros, factores para sensibilidad. esta pendiente que acá va a 100 metros. Bueno, le damos asientos. Me la dibuja y acá va a 200 metros. Estas 2 semanas que vienen tenemos receso, pero cualquier cosa me Si la avisar. dibujo así fuera de ¿Cuándo? escala, las voy a ver parecidas. Del 11 a... Ahora, si yo la dibujo a la misma escala, una la voy a ver así y la otra la voy a ver así. O sea, sea, esto va a el tener lunes mayor 25 pendiente. estamos vuelta. Y ahí sí se ve la pendiente porque mantengo la escala constante. Si no, yo me la dibujo en líneas paralelas y acá lo hago coincidir con el valor que se me ocurra. Y gráficamente no voy a ver lo que está pasando en la realidad.
Entonces, siempre la equidistancia es el desnivel entre curvas sucesivas o entre curvas contiguas. Claro. Sí, Pablo, el receso de Gonza 25, ¿no? Son Sí. 2 semanas. Sí, 2 semanas. Es la semana que viene ya inicia. Sí, y termina el 24 domingo, el lunes 25 estamos. Sí, el lunes 25 ya todo. Sí, señor. Pablo, muchísimas gracias. No, pero no. La verdad que ni me acuerdo de dónde lo conseguí. Sí, yo lo debo tener en algún lado. Lo debes tener en algún lado. Sí. Este trabajo, no sé si me lo puede pasar para él, ¿Alguna otra cosita? porque ese no lo encontré en internet. Sí, yo tenía más dudas, bueno, ya hemos visto que era diferencia entre mapa hoja madre y mapa base, que siempre una hoja madre siempre es una mapa base, pero no al revés, o sea, un mapa base no puede ser una hoja madre, sería, ¿no? O ¿Cómo? también- Acá estás viendo que esto es un mapa base y una hoja madre. O sea, una hoja madre siempre es un mapa base. hoja madre Pero un siempre- mapa base puede ser cualquier tipo de tamaño. cualquier tipo de tamaño. Sí, O sea, si yo le voy agregando cosas, ¿sí? sí. Le voy agregando temáticas, se forma un mapa temático. Ah, Si yo tengo un mapa que no tiene curva a nivel de escala 1 en 100.000 y le pongo la ubicación de las unidades de vegetación, tengo un mapa de vegetación. Sí. Y es un mapa temático. bien. Pero para crear cualquier mapa temático se parte de un mapa base. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Siempre tiene que haber un mapa base que me permita crear un mapa temático. O sea, Claro. el mapa base va a tener ruta, va a tener red hídrica y tiene algunos otros, tiene la grilla de coordenadas y algunos otros elementos, alguna toponimia que me permite ubicarme espacialmente. Y yo sobre ese mapa puedo construir cualquier otro. Bien. ¿Sí? Bien. Sí, sí, ahorita lo entendí. Yo mañana también voy a estar el día 12. Vamos. ¿De día 12? Sí. Mañana, día 12